como les mencionaba, ¿no? Disculpen, se cortó la grabación. Bueno, entonces, como les mencionaba, vamos a encontrar también en este proceso la estasis, que es la sangre almacenada dentro de las venas superficiales. Y también vamos a encontrar los famosos edemas, ¿no? Que va a estar en este caso por el aumento de la presión hidrostática. Y también vamos a encontrar el proceso de ulceración de repente. Y en este caso vamos a tener embolias de manera rara o de manera infrecuente. Las tromboflebitis, que son a nivel de las venas profundas, que tienen origen de embolia a nivel de los miembros inferiores principalmente, y estas van a viajar al pulmón. Las embolias son mucho más frecuentes acá, y vamos a tener que los trombos venosos son las flebotrombosis, a diferencia de las tromboflebitis. Ahora, el síndrome de la vena cava superior o inferior, vamos a hablar acerca de las neoplasias, obstrucciones, y en este caso vamos a ver la sintomatología del paciente: cianosis, dilatación de las venas, cuello. Vamos a ver también la ingurgitación yugular, y en este caso vamos a ver que el sistema de la cabeza y de los hombros va a estar afectado, ¿no? Dependiendo de dónde se dé este síndrome. Bueno, también vamos a ver varices esofágicas, que normalmente son las más peligrosas, que están asociadas a la insuficiencia hepática, y las hemorroides, que están asociadas al estreñimiento, ¿no? Y estas dos, las hemorroides y las varices esofágicas, pueden sangrar y puedes morir desangrado. Cuando hablamos también de las linfangitis, hablamos de la inflamación de los linfáticos, con característica de franja roja, subcutáneas dolorosas, asociada a la celulitis, absceso y sepsis con adenopatías regionales. Ya hablábamos también de los linfedemas en patología infecciosa, ¿no? También en patología de trastornos hemodinámicos. Los linfedemas están en la obstrucción linfática con dilatación, en este caso asociado por algún tipo de parásito, puede ser también resección quirúrgica, bueno, entre otros, ¿no? También porque no puedes nacer con linfáticos, ¿no? Sistema linfático. Y está asociado en el proceso característico de sintomatología con fibrosis, ulceración e induración. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los hemangiomas, que son los tumores vasculares. Los hemangiomas son capilares de pequeños vasos, bueno, los hemangiomas atacan a los capilares cavernosos y granulomas piógenos. Capilares ataca a pequeños vasos, cavernosos a grandes vasos, y granulomas piógenos es una reacción a infección, sobre todo en las encías y en los dedos. El linfangioma, normalmente se divide en capilar y cavernoso, que ataca al cuello y al peritoneo, y en el sarcoma de Kaposi, recordemos que está causado por el herpes tipo 8, y en este caso también los angiosarcomas, que son malignos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas, normalmente vamos a ver que en Estados Unidos es el principal, en un 30% está asociado a la muerte, ¿no? Por algún tipo de enfermedad cardíaca. En 80% de las cardiopatías son isquémicas, y el 10% de cardiopatías son congénitas, hipertensiva y valvulopatía. Bueno, el mecanismo de acción, como es por el proceso de hemorragia, conducción cardíaca normal, obstrucción del flujo sanguíneo y cortocircuito o el flujo regurgitante y el fallo del miocardio, en este caso en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, entonces hablemos acerca ahora de la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca, recordemos principalmente el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de eyección que tiene que, en este caso, bombear el corazón. Y recordemos que el volumen o el gasto cardíaco, ¿cómo es 5 litros por minuto. No nos olvidemos. Bueno, en este caso, cuando hay algún tipo de enfermedad cardíaca, el corazón va a estar predispuesto a sufrir cambios, como es la hipertrofia, la disminución de la presión arterial, y en este caso el aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, también vamos a observar las cardiopatías congénitas, como puede ser el síndrome de Down, que está asociado más a una cardiopatía congénita. Y vamos a observar los shunts congénitos. Bueno, en este caso es importante recordar: a la izquierda a la derecha no causa cianosis, de derecha a izquierda causa cianosis. Es decir, que si la sangre va de izquierda a derecha, o sangre arterial a la sangre venosa, no causa cianosis. Sin embargo, la comunicación o el shunt congénito ocurre de la sangre venosa a la sangre arterial, va a causar un proceso de cianosis. Bueno, en este caso vamos a tener en acá, disculpen se ha borrado, defecto de tabique ventricular, defecto de tabique auricular y conducto arterioso persistente. No nos olvidemos, cuando hablamos de derecha e izquierda, la tetralogía de Fallot, que está compuesto por la comunicación interventricular, la estenosis, la
estenosis pulmonar y acabalgamiento de la aorta y la hipertrofia del ventrículo derecho. No nos olvidemos de esas tetralogía de Fallot, ¿no? Es muy importante. Ahora también vamos a tener la transposición de grandes vasos y el tronco arterioso. Las cardiopatías obstructivas no presentan cianosis, coartación de la aorta, estenosis y atresia aórtica. Principalmente son las patologías que comprenden, ¿no? Las cardiopatías obstructivas. Las cardiopatías isquémicas, como la angina de pecho, que es un dolor precordial a nivel izquierdo, es una estenosis normalmente temporal. En este caso también va a ser un infarto agudo de miocardio, muerte súbita y cardiopatía isquémica grave, que son los componentes de cardiopatías isquémicas. Las cardiopatías isquémicas son por hipoxia, taquicardia, hipertrofia y arteriosclerosis, no nos olvidemos. En este caso, cuando hablamos de una cardiopatía isquémica, va a ser la disminución del suministro de oxígeno cuando el corazón quiera, en este caso, algún tipo, desarrollar más demanda para el corazón. Y en este caso es una isquemia miocárdica, ¿no? No nos olvidemos. Bueno, cuando hablamos acerca de la angina de pecho, vamos a tener que son crisis paroxísticas, que son isquemias de 15 segundos a 20 minutos, que son transitorios. Ahora, estas anginas de pecho pueden ser estables, Prince metal o inestables. Las más comunes son las estables o típicos, que calma en reposo, más la nitroglicerina, ¿no? Que es una vasodilatación que ataca directamente la dilatación coronaria, ¿no? Las Prince Metal normalmente es infrecuente, es un espasmo coronario y no tiene relación con ejercicio o estrés. Cuando hablamos de angina inestable, es un progresivo precursor del infarto agudo de miocardio. Y en este caso hablamos acerca de que aparece en reposo o en esfuerzo mínimo. Cuando hablamos acerca de infarto miocárdico, hablamos que puede ser subendocárdico, es decir, que comprende un tercio interno, o puede ser transmural, que puede comprender toda la pared. Cuando hablamos que el intervalo entre el inicio de isquemia miocárdica completa y el inicio de lesión irreversible es de 20 a 40 minutos. Por eso es que se le tiene que tratar de manera inmediata a los pacientes que tengan un infarto de miocardio. Cuando aparece antes de las 6-12 horas no es aparente. La primera hora, miocitos ondulados y edema intercelular. A las 12:72 horas aparecen los miocitos muertos hiperosinofílicos sin núcleo y aparecen los polimorfos nucleares, donde se inicia la necrosis coagulativa. De 18 a 24 horas es discretamente pálido con zonas cianóticas. La primera semana tiene lesiones amarillentas que tienen cicatriz formándose. De 3 a 7 días tienen invasión de macrófagos. De 7 a 10 días tienen tejido de granulación en bordes de infarto. Y de 7 a 10 días normalmente ya aparecen con un tejido de granulación con cicatriz fibrosa. Y a las 6 semanas ya tienen una cicatriz blanca y fibrosa. En este caso ha ocurrido un proceso de reparación, no de regeneración. Los signos y síntomas del infarto de miocardio. Principalmente está asociado a la disnea, dolor torácico, náuseas, cambios en EKG, enzimas cardíacas y sudoración. Cuando hablamos de la característica clínica fundamental para hablar de un infarto de miocardio, es que va a estar aumentado el segmento ST y también las enzimas cardíacas se van a encontrar elevadas, como puede ser la troponina y la creatinquinasa, ¿no? Del MB. Bueno, 25% de las muertes son súbitas y 75% de los que sobreviven tienen algún tipo de complicación, como puede ser una arritmia, una insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, rotura ventricular, pericarditis, trombosis, aneurisma ventricular e infartos a repetición. Recordemos que como el paciente tiene algún tipo de problema de la irrigación, los infartos van a ser continuos. Es por eso que es importante descubrir el origen y localizar la lesión gracias al EKG. Normalmente los factores que van a decir pues, que el paciente está bien o está mal es a través de la localización, gravedad y velocidad de formación de la obstrucción coronaria, tamaño del territorio irrigado, duración de la oclusión, necesidades metabólicas del músculo, amplitud de los vasos colaterales, presencia de espasmo en arterias coronarias y otras como frecuencia cardíaca, ritmo y oxigenación sanguínea. Bueno, ahora hablemos acerca de cardiopatía hipertensiva. Normalmente se va a dividir en dos: sistémica, que es a la izquierda, y cardiopulmonae, que es a la derecha. La sistémica, que es la hipertensión arterial, normalmente viene acompañada de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. El ventrículo va a aumentar su tamaño más de 2 centímetros, por lo cual que todas las arterias van a estar semicontraídas, por lo cual el corazón va a hacer mucho más fuerza para eyectar la sangre, y en ese proceso va a hacer que el músculo del ventrículo izquierdo se vea comprometido y haga una hipertrofia. Cuando hablamos del cor pulmonae,
derecha del sistema pulmonar está asociado a algún tipo de enfermedad de neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún tipo de tromboembolismo pulmonar. En este caso vamos a hablar que una hipertensión se le denomina más de 139 milímetros de mercurio a nivel sistólico y más de 89 milímetros de mercurio a nivel diastólico. La presión arterial, no nos olvidemos que es el gasto cardíaco por la resistencia periférica de los vasos, o en este caso resistencia vascular. Las complicaciones de la hipertensión: la aterosclerosis, la hipertrofia cardíaca, insuficiencia cardíaca, demencia por múltiples infartos, disección de la aorta, insuficiencia renal. Lo normal es que permanezca asintomática hasta un momento tardío de su evolución. Sin tratamiento, la mitad de los hipertensos fallece por, en este caso, una isquemia, insuficiencia cardíaca, o una tercera parte más por un ictus, que es un derrame cerebral, ¿no? Que ya hablábamos, que puede ser también, en este caso, a nivel de la aorta torácica o aorta abdominal, como les mencionaba. Factores de riesgo: normalmente es en hombres más que mujeres, y en las razas negras es mucho más común. Ahora, los modificables, o en este caso, ¿cómo podríamos modificar la hipertensión? Es por la obesidad, alcohol, sedentarismo, ingesta elevada de sal, tabaco, cafeína, ingesta de grasas sobresaturadas. Bueno, en acá también están algunos tipos de bastantes causas, ¿no?, de lo que puede ser en la hipertensión. Y en este caso, la feocromocitoma, que es este nivel endocrino, va a aumentar el proceso de la adrenalina. También van a estar incluidas pues el proceso de la renina angiotensina aldosterona, que va a estar muy comprometido en el proceso de hipertensión arterial. Bueno, acá se ha movido la imagen. Déjenme volver a la imagen. Ok. Bueno, como les mencionaba entonces, la presión arterial es igual al gasto cardíaco y la resistencia periférica. Van a haber estados de volemia, factores cardíacos, factores humorales y factores neuronales y factores locales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que en la resistencia periférica va a causar una vasodilatación, vasoconstricción, dependiendo de la necesidad del gasto cardíaco. Y en este caso va a modificar al gasto cardíaco. Y hablábamos todos estos procesos de vasodilatación, vasoconstricción y qué componentes son los que causan esto en el proceso de inflamación. Bueno, ahora hablaremos de valvulopatías. En este caso son inflamaciones. Pueden aparecer las valvulopatías ¿en dónde? Por inflamación crónica, por degeneración e infección. Las valvulopatías, en este caso, pueden ser de crisis reumática y fiebre reumática. Normalmente están de niños de 5 a 15 años por estreptococos del grupo A. Bueno, no nos olvidemos, ¿no?, de la clasificación bacteriana. En este caso también vamos a tener el criterio de Jones, que va a ser menores, fiebres, antralgias y leucocitosis, y mayores como el eritema marginado, coria de Sydenham, carditis de la válvula mitral, nódulos subcutáneos y poliartritis migratoria de grandes articulaciones. Ahora vamos a observar también el factor reumatoide, que va a ser un beneficio para el diagnóstico de algún tipo de enfermedad reumática, ¿no?, que nos va a servir para diagnóstico. Y esto es lo que pasa en una infección o inflamación crónica, que vamos a observar las vegetaciones de las válvulas tendinosas que hacen el proceso de contracción y relajación, pues, ¿no?, de las válvulas. Van a estar dañadas, van a crecer vegetaciones. Mira cómo la válvula mitral se va a deformar. A las células de Annetskov en el interior vamos a encontrar los cuerpos de Aschoff, ¿no? Bueno, entonces sigamos. La endocarditis, vamos a hablar acerca de la endocarditis. La endocarditis va a ser bacteriana y vamos a hablar principalmente, el agente causal es el Staphylococcus aureus. Y en los endocarditis subagudas, el Streptococcus viridans. Y en este caso van a aparecer vegetaciones por colonización. Los factores predisponentes: la disrupción endotelial. Bueno, en este caso vamos a ver, ¿no?, destrucción de tisular local, la regurgitación valvular, la pericarditis, aneurismas, fístulas y absceso paravalvular. En eventos embólicos: embolia cerebral, embolia sistémica, embolia pulmonar. Cuando hablamos de embolias, vamos a ver que va a formar una tromboembolia, las embolias micóticas y el otro tipo de embolias, que es fractura de los huesos largos, que también va a causar un proceso de embolia. Y también los complejos inmunes, como puede ser la poliartritis, la glomerulonefritis. Bueno, algo muy importante destacar en acá es los criterios de Duke, que en este caso 2 criterios mayor, un criterio mayor y 3 menores, o 5 criterios menores sugieren un diagnóstico definitivo de endocarditis. No nos olvidemos de esto, por
por favor. Bueno, ahora hablaremos de la pericarditis. La pericarditis es la inflamación aguda del pericardio, que normalmente tiene una triada, que es el dolor torácico, un roce y fiebre. Vamos a tener una pericarditis seroso, que es un derrame seroso, que está asociado a enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, a tumores y uremia. Bueno, en este caso el pericarditis fibrinoso, que es el más frecuente y se encuentra en un exudado fibrinoso maceroso. Y en acá está el signo positivo de roce pericárdico. La pericarditis hemorrágica, que está asociada a neoplasias y hemorragias, que va a estar un líquido con sangre más fibrina. La pericarditis purulenta o supurativa, que va a ser una invasión bacteriana, que va a tener un líquido opaco. Y la que está asociada a la gaseosa, que es asociado principalmente a la tuberculosis. Bueno, acá están las causas de la pericarditis a nivel de los virus, bacterias, tuberculosis, hongos y otros parásitos. Y en acá supuestos mecanismos inmunitarios y otras, ¿no? Bueno, cuando hablamos de pericarditis es la presencia de líquido en la cantidad mayor a la normal en el pericardio. Normalmente se encuentra de 15 a 50 mililitros de líquido pericárdico y patológico se encuentra mayor de 50 mililitros pericárdicos. Cuando hablamos de exudados, hablamos acerca de un cáncer infarto complicado que vamos a encontrar sangre, ¿no? Y en la tuberculosis vamos a encontrar pus, aunque es relativo. Normalmente cuando se encuentra sangre se puede pensar en un cáncer o una tuberculosis. Cuando hablamos de trasudados es insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, principalmente alterando la presión hidrostática. Y aire, cuando hay presencia de aire también en el pericardio, vamos a denominarlo neumopericardio. Bueno, en este caso hemos abarcado todo lo que es enfermedad cardiovascular de manera rápida y de manera sencilla para recordar, pues, ¿no? Ya estamos listos para el examen. Entonces, espero que haya sido de su agrado estos videos que he sido subiendo, ¿no? Desde la semana 1 hasta la semana 7 de repente, ¿no? De repente me ha faltado patología genética, sí. Pero es algo que vamos a tratar de subirlo cuando ya pues termine todo este proceso de exámenes. Y espero que les haya servido de verdad todos esos videos que muchas gracias también por las palabras que dieron muchas personas sobre los videos, ¿no? Que les ayudaba y todo eso, ¿no? Bueno, espero que les haya ayudado todos estos videos, esta explicación de manera muy rápida y superficial que les he dado el día de hoy. Y pues conmigo será hasta un próximo video y nos veremos probablemente hablando de algún tipo de patología respiratoria en el próximo video. No se olviden de todas las cosas que hemos hablado al trayecto de todos los videos y tienen todos los videos para consultar o algún tipo de duda que tengan, ¿no? Entonces esto ha sido todo por mi parte y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.